Hay actuaciones que de repente rompen todas las barreras. Hoy vamos a analizar una de esas. Empezó como algo muy local, en el Carnaval de Cádiz, y acabó convirtiéndose en un fenómeno global, totalmente inesperado. Un grupo de hombres en sillas de ruedas imitando a Stephen Hawking. Sí, como suena. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta frase que se repite casi como un mantra, como un grito de guerra. Ha llegado el máquina. Esta es la puerta de entrada a una de las propuestas más extrañas, valientes y, la verdad, fascinantes que se han visto en mucho tiempo. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo es posible? ¿Cómo un grupo de humoristas vestidos de Stephen Hawking consigue captar la atención del mundo entero? Bueno, para entenderlo hay que mirar más allá del disfraz, más allá de la parodia, y escuchar muy atentamente lo que su voz robótica tenía que decir. Y vaya si se escuchó. Para que nos hagamos una idea, solo en el canal original de YouTube, la actuación se plantó en más de 500.000 de reproducciones. Y eso sin contar las miles de veces que se compartió por todas partes. Llegó a medios internacionales, vamos, un auténtico fenómeno viral. Vale, para entender de verdad lo que estamos viendo, primero hay que entender el formato, el arte que hay detrás. Porque esto no es una simple parodia, que va, es algo con unas raíces muy profundas en una tradición muy concreta. Estamos hablando ni más ni menos que de una chirigota del Carnaval de Cádiz. Y su especialidad es precisamente esa, usar el humor, la sátira, la parodia, para soltar unos comentarios muy afilados sobre política, sobre la sociedad, sobre lo que nos pasa en el día a día. Es, en el fondo, crítica social disfrazada de comedia. Y aquí está la clave de todo, la genialidad de la propuesta. A primera vista, uno podría pensar que es una parodia un poco bestia, chocante, de un científico famosísimo con una discapacidad muy severa. Pero si rascas un poco, lo que encuentras es una crítica súper compleja, muy consciente de sí misma, que usa el humor negro para hablar de temas de los que casi nadie se atreve a hablar. Pero ojo, lo más interesante es que ellos sabían perfectamente dónde se estaban metiendo. Eran conscientes del riesgo. De hecho, en una de sus letras lo dicen clarísimo. Si este año la idea no cuaja porque es muy desagradable y el humor negro puede ofender, no me voy a sorprender. Vamos, que sabían que caminaban sobre una línea muy fina. Una parte clave de su repertorio son los cuplés, que son como canciones cortas, con mucha chispa y humor. En uno, por ejemplo, bromean sobre sus propias dificultades para ligar, dadas las circunstancias del disfraz. Me acerqué a una chica y le dije que estoy seminuevo y duermo en garaje. Es un humor que nace de reírse de uno mismo, sin complejos. Y justo cuando el público ya está metido en la comedia, riendo a carcajadas, de repente, ¡zas! La actuación da un giro de 180 grados. La risa se corta en seco y da paso a unas piezas musicales que son profundamente serias, los famosos pasodobles. Porque es aquí, en este preciso momento, donde la chirigota muestra sus cartas y revela su verdadero propósito. Usan el personaje de Stephen Hawking no para reírse de él, sino como un altavoz, como un vehículo para lanzar unas críticas sociales potentísimas. Fijaos, el primer pasodoble es un homenaje que te pone la piel de gallina. Va dedicado a las trabajadoras de la ayuda a domicilio. La letra dice, ellas mis pies y mis manos. Qué grandes seres humanos en la ayuda a domicilio. Lo que hacen es poner en valor un trabajo que es fundamental, que da dignidad y vida a las personas dependientes, pero que a menudo es completamente invisible para la sociedad. Y si el primero era emotivo, el segundo es un puñetazo directo en el estómago. Cuentan una historia muy real y muy dolorosa. Se aprueba en el Congreso una ley de ayudas, con ovación y todo. Pero ¿qué pasa? Que la burocracia lo frena todo. El dinero no llega. Y cuando por fin se concede la ayuda, para muchísima gente ya es demasiado tarde. Y rematan la canción con esta frase, una frase que es absolutamente devastadora, porque esperando sentados, muchos ya se nos han ido. Es una línea que te deja helado, porque convierte una crítica a la burocracia en una denuncia sobre la vida y la muerte, así de claro. Pero después de la crítica, después de la denuncia, no nos dejan con ese mal cuerpo. Todo lo contrario. Para terminar en su canción de despedida, el Popurrí, nos regalan un mensaje conmovedor lleno de optimismo. Nos ofrecen una última teoría, pero esta vez no sobre el universo, sino sobre cómo vivir la vida. Su teoría para ser feliz es, en esencia, una filosofía de pura resiliencia. Los pasos son claros. Primero, ármate de valor. Segundo, si un agujero negro te lleva a la oscuridad, busca y abre una ventana al sol. Tercero, deja que la música, la alegría de Cádiz te cure y te guíe. Y el último y más importante, vive la vida, pero vívela con valentía. Y todo, absolutamente todo, se resume en esta frase final que es, bueno, es una auténtica declaración de principios. Sonríele a la vida,
aunque sea en una silla. Siempre en pie y de frente. Vive la vida, que vivir es de valientes. Es la transformación total de la lucha y la dificultad en un himno a la vida. Impresionante. Así que al final, después de desmontar esta pieza tan compleja, vemos como algo que empieza casi como una provocación, como una broma muy al límite, se acaba convirtiendo en un manifiesto súper poderoso. Y claro, te deja con una pregunta rondando en la cabeza. ¿No será que la risa a veces es la herramienta más afilada y más seria que tenemos para intentar cambiar las cosas? Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en el corazón del Carnaval de Cádiz para analizar un auténtico fenómeno, la actuación de una chirigota en teoría. Para quien no lo sepa, una chirigota es una agrupación cómico-musical, un pilar de este carnaval, famosa por su sátira. Y este año han elegido un tipo, o sea, un personaje central, que ha sacudido un poco todo. Todos sus miembros van caracterizados como el físico Stephen Hawking. El resultado, pues ha sido un torrente de elogios por su valentía, pero también ha abierto un debate muy necesario sobre los límites del humor. La pregunta que vamos a explorar es esta. ¿Es esta chirigota una obra de crítica social valiente y sensible que eleva el género? ¿O cruza una línea ética al utilizar la imagen de una enfermedad grave de una forma que podría ser insensible? Yo voy a defender que es un ejemplo magistral de cómo la comedia puede ser un vehículo para la denuncia más profunda. Y yo por mi parte argumentaré que, a pesar de su innegable calidad artística y de unas intenciones que, no pongo en duda, la elección de este personaje y el uso del humor negro sobre una enfermedad tan devastadora como la ELA es una decisión como mínimo éticamente problemática, una donde el fin quizás no justifica los medios. Pues mira, empecemos por el fin porque yo creo que es la clave de todo. Desde el primer momento la agrupación deja muy claro que esto no es una parodia de la enfermedad, sino un homenaje a la resiliencia. Lo dicen en su presentación. La ELA me dejó como veis, aún así logré triunfar en mi carrera. Utilizan a Hawking como un símbolo de superación, de un intelecto que va más allá de cualquier barrera física. Pero el verdadero núcleo, la joya de la actuación, está en sus pasodobles. Para nuestra audiencia, el pasodoble es la pieza más seria, la más poética, y aquí es donde se elevan de verdad. Sí, en eso estoy de acuerdo. Los pasodobles son de una calidad excepcional. Musicalmente son brillantes y las letras, la verdad, son conmovedoras. Ahí no hay debate. Exacto. Y el primero es un homenaje sobrecogedor a las trabajadoras de la ayuda a domicilio, un sector además muy feminizado y a menudo invisible. Las describen como mis pies y mis manos, grandes seres humanos. Y ojo a esto, la cura de mi soledad. Esto ya no es comedia, esto es un reconocimiento social de una profundidad abrumadora. Y el segundo pasodoble es una denuncia directa, sin paños calientes contra la burocracia que retrasó la Ley de Dependencia de 2024, y lo hacen con una frase que de verdad te hiela la sangre. Esperando sentados, muchos ya se nos han ido. Por lo tanto, la caracterización no es un chiste gratuito, es la plataforma que le da a esta crítica una autoridad moral que es incontestable. Y ahí es donde empiezo a discrepar. No en la potencia del mensaje, sino en si el vehículo era el necesario. Admito que la ejecución es brillante, pero la premisa a mí me resulta incómoda. Usar una enfermedad real y la identidad de una persona concreta como disfraz y como base para el humor es, por definición, caminar sobre un campo de minas. Y lo más revelador es que ellos mismos lo saben. Lo confiesan abiertamente en el estribillo de sus cuplés, que es la parte más ligera. Cantan: si este año la idea no cuaja, porque es muy desagradable y el humor negro puede ofender, si no pasamos de cuarto, no me voy a sorprender. Ya, pero ¿no podría interpretarse ese estribillo no como una disculpa, sino casi como un desafío? Como si dijeran, sabemos que esto os va a incomodar. Y precisamente por eso lo hacemos, para forzar esta conversación. Es una declaración de intenciones. Puede ser, pero también es un escudo. Es una forma de decir, ya os lo advertimos si la crítica arrecia. Para mí, demuestra que son muy conscientes de que están en un terreno delicado. Y aunque la intención final sea la crítica social, no podemos obviar que parte de su humor se construye sobre las limitaciones físicas extremas que provoca la ELA. El primer pasodoble, antes de esa letra tan seria que mencionabas, arranca con un chiste. La cosa se me complica cuando me pica un cojón. Me lo tengo que rascar soplando con una canita. O en un cuplé, que es una pieza corta y humorística, hablan de ligar. La chica saca el Kama Sutra y él responde: criatura, haz lo que tú puedas. La pregunta sigue ahí. ¿El fin justifica estos medios? ¿Se está trivializando el sufrimiento real de miles de personas para conseguir un chiste, por muy ingenioso que sea? A ver,
Entiendo perfectamente la objeción, pero creo que la perspectiva es errónea. El humor que utilizan es autoirónico. El personaje no es una víctima pasiva de la que se ríen los demás, es él quien controla la narrativa riéndose de sí mismo y de las situaciones absurdas que su condición genera. Cuando cantan «Mi coeficiente intelectual es sobrehumano» o «Soy 13,256,7 veces más listo que tú», están construyendo un arquetipo. No es Stephen Hawking persona, es el máquina, un personaje empoderado que usa su cerebro como un superpoder. Esto encaja en una larga tradición del carnaval como ese espacio para la transgresión, donde el personaje débil se apropia del escenario y usa el humor como arma. Es una inversión del poder. No se ríen de la ELA, se ríen desde la ELA. Ese es un argumento muy sólido. Y en la teoría, teóricamente es impecable. Pero la teoría choca con la práctica. La autoironía es un recurso del personaje, cierto, pero quienes lo interpretan en el escenario son personas sin discapacidad. ¿Hasta qué punto es legítimo que ellos se apropien de esa voz para hacer chistes sobre no poder rascarse o sobre la intimidad de una persona con parálisis severa? Por muy inteligente que sea la construcción, el foco de muchos chistes es la incapacidad física. Y para una persona que vive esa realidad o para sus familiares, la línea entre la inversión de poder y una burla dolorosa puede ser, extremadamente fina. Ellos mismos y los comentaristas usan la etiqueta de humor negro, reconociendo que es un tema tabú. Pero es que sin ese tipo, sin esa caracterización, el mensaje perdería el 90% de su fuerza. No es un vehículo innecesario, es el motor de toda la propuesta. Imagina ese mismo pasodoble a las cuidadoras cantado por una chirigota vestida de astronautas. Sería bonito, sí, pero cantado desde esa silla de ruedas por un personaje que encarna la dependencia más absoluta, se convierte en un testimonio demoledor, en una verdad incontestable. La forma y el fondo se fusionan de una manera que pocas veces se ve. Como decía un comentarista, la propuesta guarda y encierra todo lo que nos están cantando. El disfraz no es un adorno, es el propio mensaje. Pues yo ahí discrepo. Me parece que eso es subestimar la potencia de la letra. Un buen mensaje, una denuncia justa, no necesita un envoltorio tan arriesgado para ser efectiva. Los mensajes sobre la ley de dependencia son potentes por sí mismos porque apelan a una verdad universal. Yo me pregunto si la caracterización de Hawking no es en parte un recurso efectista, una manera de asegurar el impacto mediático, la viralidad, cosa que desde luego han conseguido. Y el riesgo es evidente, que el público, la gran masa, se quede con la anécdota, con el disfraz de Hawking y los chistes más polémicos y no con lo importante, que es la denuncia social que tú defiendes. No puede ser que el envoltorio, por muy brillante que sea, termine por devorar el contenido. Ese argumento no me convence, la verdad, porque creo que trata al público como si fuera simple. La gente ha entendido perfectamente la doble capa de la propuesta. El arte, y sobre todo una manifestación tan transgresora como el Carnaval de Cádiz, tiene la obligación de asumir riesgos para ser relevante, para sacudir conciencias. Esta chirigota es un fenómeno precisamente por su valentía. No han escogido el camino fácil, han abordado un tema dificilísimo y, como reconocen casi todos los analistas, lo han hecho con una enorme sensibilidad. Han creado algo que no solo es gracioso, sino que es memorable, profundo y conmovedor. Pero ¿dónde trazamos la línea entre valentía y temeridad? Ser valiente no te exime de la responsabilidad social. El arte no opera en un vacío. Claro, pero es que su compromiso no se queda en el escenario, y eso demuestra que no es temeridad. Han anunciado que, al terminar el concurso, todas las sillas de ruedas de la actuación serán donadas a una asociación de personas con discapacidad. Esto no es un gesto vacío. Demuestra que hay una ética real, un compromiso tangible que respalda toda la propuesta. No es solo un disfraz para cantar, es una plataforma para actuar. Lo siento, pero es que eso no lo compro. O al menos no como un argumento definitivo. El gesto de donar las sillas es loable, por supuesto que sí. Pero también puede ser visto como una estrategia para blindarse ante las críticas. No podéis criticarnos por insensibles porque mirad qué solidarios somos. No digo que esa sea la intención, pero la ambigüedad está ahí. Y volvemos al estribillo. El hecho de que sientan la necesidad de incluir esa disculpa preventiva, a mí me sigue pareciendo la clave. Sugiere que ellos mismos no estaban seguros, que sabían que estaban en el filo de la navaja. El riesgo no lo asumen solo ellos,
que como mucho es no pasar de fase en un concurso. El riesgo real lo trasladan a la comunidad de personas con ELA, que no eligieron ser el centro de este espectáculo de humor negro. En mi opinión, y para ir resumiendo mi postura, esta chirigota es un ejemplo sublime de cómo el carnaval puede y debe trascender el entretenimiento. Se convierte en un acto de profunda humanidad, no utiliza una figura icónica y un humor inteligentísimo para ridiculizar, sino para todo lo contrario, para dignificar una lucha, para denunciar una injusticia y, sobre todo, para celebrar la increíble resiliencia del espíritu humano. Es, en su esencia, un canto a la vida. Y, para concluir por mi parte, si bien reitero que la calidad musical es soberbia y la intención de crítica es innegable, el fundamento de la propuesta sigue siendo éticamente ambiguo. La utilización de una enfermedad tan cruel como la ELA como elemento central de una comedia, por muy sensible que pretenda ser, corre siempre el enorme riesgo de banalizar una realidad trágica para miles de personas. Deja una sensación incómoda que ni el mejor de los pasodobles, y los suyos son excelentes, puede disipar del todo. La pregunta de si era necesario este disfraz para contar esta historia seguirá resonando. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que, indiscutiblemente, una chirigota en teoría ha conseguido algo muy difícil: generar una conversación masiva y necesaria sobre los límites del humor, sobre el papel del arte y sobre la representación de la discapacidad. Ha puesto el tema sobre la mesa como pocos lo habían hecho. En eso estamos completamente de acuerdo. El verdadero valor y el impacto final de esta actuación quizás residan tanto en sus letras y su música como en las complejas preguntas que, como hemos visto, deja flotando en el aire. Invita a una reflexión más profunda que sin duda los oyentes pueden continuar explorando en el propio material.